19 de agosto del año 2021. Vamos a iniciar con la asistencia. Giancarlos Algarín. Adriana Cristina Álvarez. Presente, profesor. Andrea Álvarez. Andrea Álvarez. Carlos Arturo Arrieta. Carlos Andrés Arrieta. Carlos Arturo Carval. Presente. Kevin Cárdenas. Presente, profesor. Luis de la Espriella. Brian de la Rosa. Presente. Alejandra de la Torre. Presente. Wilson de Ávila. Gustavo Echeverría. Presente. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Presente. Miguel García. Presente. Andrea Giraldo. Presente. Abimael Hernández. Presente. María Herrera. Presente. Nicolás Julio. Presente. Nicolás Marimón. Nicolás Marimón. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Jan Medina. Presente, profe. María Narváez. Laura Narváez. Presente. Daniela Navarro. Presente, profesor. Daniela Negrete. Presente. Juan Orozco. Aiken Ortega. Presente, profesor. James Pérez. Lenis Pimienta. Luis Ponce. Presente. Alfonso Puerta y Mitola. Presente. José Quirós. Presente. Juan Ruiz Zúñiga. Presente. Javier Rumier. Presente. Santiago Santa. Presente. Edilberto Reglosa. Presente. Jesús Torres. María Margarita Valdelamar. Oscar Vázquez. José Vergara. Presente. Profesor, María Narváez no me colocó la asistencia. Jan Algarín, primero. También presente. Gracias, profesor. Jan Algarín. Andrea Álvarez. Carlos Arrieta Presente, profesor. Sáenz. Ah, no, Vallejo, perdón. Disculpe. Rieta Vallejo. Luis de la Espriella. Wilson de Ávila. Nicolás Marimón. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Daniela Navarro. Lenis Presente. Pimienta. Lenis Pimienta. Jesús Torres.
María Valdelamar. Presente. Oscar Vázquez. Bueno, Profesor, señor. al compañero Oscar se le escucha muy bajo, pero sí está en la clase. Oscar Vázquez. Vázquez, ok. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos hablando sobre las últimas clases. En la última clase estábamos mirando sobre todo el tema de las curvas de intensidad, duración, frecuencia y cómo las funciones de probabilidad son importantes para el ajuste de datos, para la proyección, expansión para la extrapolación de datos, sobre todo cuando queremos ir hacia el futuro a mirar probabilidades de ocurrencia o de excedencia. Profesor, disculpe, yo tengo una duda. Yo estuve revisando el documento en Excel y no, o sea, al calcular la media no me da lo mismo que tiene usted ahí. No sé si de pronto nos puede abrir el documento en Excel y nos puede ir explicando más o menos lo que hizo, porque hay algunos valores que no le sale la ecuación que utilizó. Ok. Exacto, Entonces no está profesor. en la De ecuación. pronto, si en otra ocasión se podría tomar, digamos, un ejercicio más fácil, o sea, no con series, no con clases no con tantas clases, o no sé si creo que habíamos dicho que eso era como un estándar, el número de clases, Sí, el número de pero de clases pronto más o un menos ejercicio más estándar. sencillo para ver cómo se hace el proceso. Este es de los más sencillos, porque los procesos de datos son bastante tediosos, ¿sí? Por eso eh, me tomé el trabajo de hacerlo y de colocárselos para que miren los datos, porque el trabajo de datos, afortunadamente, pues ya existen las maquinarias, las máquinas, hay mucha máquina, computador muy grande que hacen todo este tema del manejo de datos, pero esta información realmente es poca, es muy sencilla para lo que se hace en tratamiento de datos. Eh, de todas formas, yo más bien voy a revisar el documento porque ¿qué puede haber pasado? Que como no, yo les mandé un solo archivo. Ustedes saben que cuando uno trabaja en Excel o en cualquier programa, muchas veces cuando copia datos hacia otras páginas y no están vinculados los datos, automáticamente toman valores que muchas veces no están. Entonces, por eso a veces uno congela los datos o los pega solamente los datos para que no se vean las fórmulas. Pero como en el caso de ustedes, yo necesito que ustedes vean las fórmulas. Y todas las fórmulas no se ven, entonces me toca vincularlos todos para que los datos se vean, ¿sí? Si, si no les da, posiblemente yo voy a revisar el archivo primero para verificar que posiblemente haya sido eso, que cuando uno copia, como yo les hice un archivo aparte para mandárselo, no le van a salir las fórmulas porque está vinculado con otros archivos. ¿Está claro? Preguntas. De todas formas, vamos a abrir el documento. Pero puede suceder, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, profesor. Puede suceder eso, vamos a mirar a ver. Es posible que a mí me abran bien y a ustedes no, porque ustedes no tienen, en este computador yo tengo los archivos que trabajé, ¿sí? En otros archivos. Por ejemplo, empecemos por cuál, a ver. ¿Cuál miramos? Que ustedes dicen que la medida no concuerda. Por ejemplo, aquí están los datos nada más, ¿sí? Así es.
Aquí sí está la fórmula. Bueno, aquí está luego. Profesor, ¿puede acercar un poquito el documento que se ve muy lejos los datos? La medida que está en la otra tabla, profesor. ¿En cuál? Dígame para acercarla. Donde está tipificando los valores. Aquí. Creo que es una que está a la derecha. Dígame, a ver. Si alcanza a ver los datos. Profe, yo creo que está en la otra hoja. Por eso, dígame cuál es la... ¿En qué hoja? Colóquela de la izquierda un momentico. Aquí. Bueno, déjeme revisar un momentico en el computador porque ahora no sé bien en cuál de las hojas es. Profesor, ¿podría abrir la primera hoja un momento? ¿Cómo se llama? Dígame cómo se llaman las hojas. La que tiene ahí de intensidad máxima, la primera. Ok. ¿Esa? No. Yo también voy a buscar bien, ya le digo. Es la hoja que dice máximos. Esta. Correcto, la tabla que está a la derecha donde tiene los máximos y los totales. Esta. La que está al lado. Se la voy a sombrear esa. Bueno, esa y la que está al lado también. Porque Esta. los datos de al lado vienen de ahí. Esta. No, al lado derecho. Esta que está acá. Exacto. Por lo menos ese valor de media, creo que a nosotros nos daba 0.487. El de aquí. Exacto, sí. Ya. Es posible que haya algunos datos cuando uno copia y pega se cambian un poco, ¿ya? Aunque estos vienen pegados de otra parte. Fíjate que no están calculados aquí. ¿Sí? Exacto, profesor, pero bueno, digamos que ese cálculo a la media, como lo hizo él. No, la media es el promedio. ¿Sí? Exacto, pero, o sea, sí, pero con cuáles datos utilizó es lo que es la duda. Ok. Este es uno de los valores. ¿Sí? Y el de al lado también, profesor. En general, esos que están ahí que Estos no que están tienen, aquí. digamos, precedencia, Ok. Yo se los busco que entonces. están en números. Listo, Ya, profe, gracias. yo les resuelvo aquí de donde, porque sí eh, están copiados, o sea, los valores no son tan diferentes, ¿sí? Sino que los importé de otra tabla.
¿ya? Entonces es posible que cuando yo hago las estandarizaciones se me pierdan algunas cifras, ¿sí? Pero yo se lo resuelvo, yo lo busco porque ahora mismo no lo tengo claro el dato, ¿sí? Pero sí son datos que vienen pegados de otra parte, porque no tienen la formulación. Por ejemplo, estos datos sí están aquí calculados aquí mismo. Pero, por ejemplo, estos sí son datos ya pegados, ¿sí? Porque no los puedo cambiar, ¿sí? Estos son datos ya de los registros que vienen pegados de tablas de otras. Estos eh, están aquí ordenados, pero vienen pegados de otra parte. Estas sí son calculados aquí. De todas formas, yo ahorita que termine la clase les reviso los datos porque hay muchos datos, ¿sí? Entonces les aclaro. ¿Qué otra duda tienen? Aló, ¿qué otros valores tienen duda Profe, yo creo que hasta el momento no, en esta? ningún otro, porque exacto, nos quedamos como ahí en verificar esa parte con usted. Ok, listo. Bueno, de todas formas, miren los datos, hay que analizarlos y lo importante es que ustedes hagan sus propios cálculos, para eso le doy los números, para que ustedes interioricen y hagan sus propios cálculos. Ojalá hagan sus propias tablas, ¿verdad? Muchos de estas funciones ya todas están y hay mucho programa para hacerlos. El ejercicio que yo les planteo con esto es para que ustedes, cuando vayan a utilizar todos esos programas, sepan qué están haciendo y no eh, metan datos sin saber y luego los resultados no los sepan interpretar y les da cualquier tipo de datos y los estemos aceptando, que ese es el mayor problema que se está presentando hoy entre los profesionales jóvenes, que terminan con el respeto de todos en unos metedores de datos, en unos programas sin saber qué datos están metiendo y por qué los están haciendo y más aún qué resultados están obteniendo. Entonces la interpretación de los resultados es supremamente importante y para que ustedes vean pueden hacer algunos ejercicios cambiando, eh, por ejemplo, ah, algunos valores, metan, por ejemplo, valores extraños en las series, valores altos para que vean ustedes cómo se disparan las series, cómo se disparan las proyecciones, porque solamente nosotros tenemos certeza en el rango de datos que tenemos, en el número de años que tenemos en cuanto al periodo de retorno. Cuando ya nos vamos hacia las extrapolaciones, entonces ahí vamos a encontrar mucha mayor dificultad. Eso es el mensaje que quiero dejarles aquí, sobre todo cuando tenemos extrapolaciones. Nuestra serie con la que calculamos es esta, y estas son las extrapolaciones que estamos proponiendo. En este caso hice estas dos funciones, no porque sean las que mejor se ajusten a los datos, sino como un ejemplo de lo que puede pasar cuando uno hace extrapolaciones. Posiblemente exista otra función que se ajuste más a estos datos, pero igualmente desde el dato último, que es el dato 73 hacia adelante y hacia periodos tan grandes como 1000 años, 550, ¿sí? En este caso hice unas extrapolaciones a unos valores altos para mirar la gran diferencia que se da entre utilizar una función u otra. ¿Alguna pregunta? Bueno.
Ok, bien, entonces con este tema se, damos por cerrado el tema de las curvas de intensidad, duración, frecuencia. En la primera parte de análisis de datos de series hidrológicas. Y quería por aquí mostrarles en esta parte cuál es el procedimiento para la elaboración, recordárselos pues, el procedimiento para elaboración de las curvas IDF, que ya esta parte ya ustedes la están haciendo, pero igualmente quiero resaltárselas. Aquí se las traje eh, mm, varios puntos de cuál es el procedimiento a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un análisis de las intensidades máximas para una determinada duración. En este caso nosotros tenemos que coger, o sea, cuando vamos a hacer un trabajo real, tenemos que tomar todos los registros de lluvia que existen y hacerles un análisis de cuál es la lluvia máxima para determinadas duraciones. En este caso, vamos a hacer para este ejemplo todas estas duraciones, pero pudiéramos hacer muchas más si tenemos la posibilidad de que los registros nos permitan hacer muchos más tiempos, porque así tenemos una mayor precisión en las curvas IDF. Disculpe, profesor, una pregunta. O sea, que si la lluvia, por ejemplo, demora, supongamos, 3 horas, nosotros tenemos Habla que un hacer poquito, súbamelo todo. un poquito el volumen. Déjame, yo subo mi volumen que lo estoy yendo bajitico. Sí, dígame. O sea, que si la lluvia demora 3 horas, nosotros debemos hacer ese análisis para las 3 horas que duró la lluvia. O Sí, solamente para la hora que no, en este la caso lluvia hasta tuvo la más hora, intensidad. porque estamos haciendo, para el ejercicio nosotros hasta la hora, pero si en el caso de un estudio real, sí deberíamos hacerlo hasta 3 horas, ¿sí? Porque cuando nosotros vayamos a hacer las curvas, ¿sí? Tenemos que hacerlo hasta el tiempo en que se dan las lluvias, ¿sí? ¿Está claro? Sí, claro, profesor. Gracias. Aunque muchas veces nosotros, ¿qué va a pasar cuando las lluvias son más grandes? ¿Sí? Nosotros vamos a tener unas muestras un poco sesgadas, porque por ejemplo, si miramos lluvias entre 0 y 1 hora, vamos a tener un número mucho más alto, ¿sí? Que si miramos lluvias entre 1 hora y 2 horas. Posible que lluvias entre 1 hora vamos a tener un menor número de lluvias, ¿verdad? Entre 2 horas y 3 horas, mucho menos, ¿sí? Un número de lluvias muy pequeño. Y de pronto ya mayores de 3 horas no vamos a encontrar sino muy pocas, ¿verdad? Entonces, de todas formas, nosotros vamos a tomar el dato mayor de un año. Entonces vamos a tomar un dato, un dato por año, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo hago este análisis? Esto es lo que sucede en realidad. Yo voy a tener muchas más lluvias, ¿sí? Donde seleccionar para las lluvias pequeñas que para las lluvias grandes. ¿Está claro? ¿Qué va a pasar con las lluvias que yo estime, con el procedimiento que yo haga? Que yo voy a tener una mayor precisión, por ejemplo, en lluvias, yo voy a tener una mayor precisión en el cálculo en lluvias menores de 1 hora, por ejemplo, menores de 1 hora. O sea, este rango de este lado va a tener mayor precisión en los estimados que los datos de acá mayores de 3 horas. Sin embargo, pues hay que hacerlo porque es mejor tener algunos datos que no tener nada, ¿sí? Por ejemplo, en Cartagena es muy poco probable que se den lluvias mayores de 3 horas. Hay otras partes del mundo donde sí se dan lluvias mayores de 3 horas. Aquí no. O sea, si nosotros miramos el comportamiento de las lluvias, aquí son
no, es muy poco probable que hay muy poquitas lluvias mayores de 3 horas. Entonces, cuando nosotros correlacionamos las precipitaciones de 3 horas con las precipitaciones de 24 horas, podemos encontrar que prácticamente las lluvias de 24 horas representan las lluvias de 3 horas, porque no hay más lluvias más grandes. ¿Está claro? Aló. Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces hacemos este análisis, luego seleccionamos para cada año y para cada duración de la lluvia la que tenga mayor intensidad, ¿sí? Una intensidad por cada año y por cada duración. Y con esto lo que hacemos es que construimos una serie de intensidades máximas para cada duración. Entonces vamos a tener, si tenemos aquí de 5 a 60, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a tener 12 series cada 5 minutos. A cada una de esas series le vamos a calcular el periodo de retorno. Y para cada serie, ¿sí? Para cada serie de intensidad versus periodo de retorno, se le va a ajustar una función de probabilidad de valor extremo. Entonces ya cuando tenemos ajustada esa función de probabilidad de valor extremo, entonces hacemos una generación con la función de valor extremo de una serie sintética. Entonces, con la función de probabilidad ajustada, se genera una serie sintética para unas duraciones y periodos determinados. Generalmente se trabaja con periodos de retorno de 2 años, de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 50 años, de 100 años, etcétera. ¿Sí? Entonces generamos esa serie y a esa serie sintética es la que les vamos a calcular, a encontrar las ecuaciones IDF. ¿Sí? Entonces esta serie general es la que le ajustamos la ecuación. ¿Está claro? ¿Preguntas? Claro, profesor. Bueno, hay otro documento que no sé si yo se los envié, que si se los mostré. Ya esto lo habíamos visto, pero yo tengo un documento resumen que se lo puedo enviar aparte sobre las relaciones de intensidad, duración, frecuencia. Esto ya se lo mostré varias veces, ¿sí? Aquí está otro documento donde explico cómo se calculan las curvas IDF. Ya esta parte ya ustedes la han venido haciendo, ¿sí? No sé si este documento yo se lo envié. Me confirman si lo tienen. No, profesor, ese documento no lo envió. No lo Yo creo que tienen. el Bueno. anterior tampoco. Ok, entonces voy a enviárselos enseguida. Serían estas dos.
Bueno, espero que ya lo hayan recibido. Sí, profesor, ya llegó. Ok. Bueno, entonces, con esto creo que ya doy por cerrado la primera parte, que es bien importante el tema de, llegamos hasta generar las curvas IDF, curvas de intensidad, duración, frecuencia. Hay otra serie de informaciones, pero digamos que las curvas IDF resumen los parámetros de diseño que generalmente utilizamos en la mayoría de nuestras aplicaciones de ingeniería, que son, la mayoría son proyectos pequeños, donde las curvas IDF es el pan de cada día. Entonces, vamos, entonces ya cerramos esta primera parte. Vamos ahora a mirar qué pasa cuando las lluvias, ¿sí? ¿Dónde caen? O sea, el medio sobre el cual las precipitaciones, dónde cae esa precipitación y qué pasa luego que la precipitación cae, se convierte en lo que denominamos escorrentía superficial. O sea, una parte de esa precipitación se evapora, ya lo vimos, otra se infiltra, una se convierte en flujo superficial y la otra se convierte en escorrentía superficial, pero existe un medio y ese medio en el cual esa agua se mueve es lo que vamos a ver hoy, que son las cuencas hidrográficas. Entonces la cuenca hidrográfica es el suelo, el terreno, el medio sobre el cual la precipitación cae y se convierte en escorrentía superficial. La escorrentía superficial es la que va por las calles, por las quebradas, por los ríos, es la que fluye sobre la superficie del suelo. Entonces vamos a ver hoy el concepto de cuenca hidrográfica, cuenca u olla hidrográfica. Vamos a ver el concepto hoy de lo que son las cuencas. Algunos le denominan cuenca, otros le denominan olla hidrográfica, y es un área definida topográficamente, cuyas aguas drenan a un cauce principal de tal manera, de tal forma que toda el agua drenada por esa área es descargada a través de una salida simple. O sea, tenemos tenemos un área en la cual cae una cantidad de agua, pero ese agua sale, fluye y sale por una sola salida. Este es el concepto de cuenca u olla hidrográfica. Puede tener varios cauces, pero todos se unen en un cauce principal y salen a través de una sola salida. Hay algunas otras definiciones que son un poco más complejas, confusas, pero esta digamos que es la definición en la cual yo me identifico, que es que toda el agua que cae en una zona, en una área específica, sale por un punto. Aquí tenemos este plano topográfico en el cual tenemos una cuenca. Todas las partes rojas son las partes más altas donde el agua pasa de un lado hacia el otro, y esto que vemos aquí, que yo estoy marcando con rojo, que estoy repasando, es lo que se denomina la divisoria de agua. ¿Qué significa la divisoria? La divisoria significa que es el límite del cual el agua corre para una cuenca o corre para otra. Esto que estoy delimitando es la divisoria, y lo que me dice es que aquí el agua en esta zona corre para acá y de este lado corre hacia acá. Entonces todas estas zonas drenan hacia el interior, ¿sí? Drenan hacia acá, y toda esta otra drena. Este es la divisoria, eso es lo que se denomina como la divisoria de aguas. Y podemos tener dos conceptos, o sea,
porque el agua se divide de manera superficial, pero también se divide de manera subterránea. Todas las otras líneas rojas internas, aquí es lo que tenemos unas subáreas, y estas subáreas las denominamos subcuencas o microcuencas. Podemos tener una cuenca principal y tiene muchas otras subcuencas o microcuencas. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok. Bien, entonces el concepto de divisoria de agua, que es la que divide, la divisoria de aguas, es la que parte el agua de un punto hacia otro. De ese punto va hacia un lado y hacia el otro lado. Tenemos dos definiciones para la divisoria de agua. Una, que es la divisoria topográfica o superficial, y la otra, que es la divisoria freática o subterránea. Voy a hacer aquí un esquema de lo que sería una divisoria topográfica. Bien, entonces si partimos del hecho, por ejemplo, que este es un corte transversal de una cuenca. Están cayendo una precipitación, ¿sí? Hay una precipitación que está cayendo, está lloviendo sobre la zona. Entonces el agua, cuando cae, llega a este punto, entonces de este punto corre hacia este lado, ¿sí? Y de este punto más alto, aquí el más alto, corre hacia acá. Entonces corre hacia este lado y de aquí corre hacia este lado. Entonces acá corre hacia este lado. Parte del agua corre superficialmente y llega a las fuentes de correntía superficial principales, que serían los ríos, los arroyos, las quebradas, y corre superficial, pero también hay una parte que se infiltra, ¿sí? Esa parte se infiltra y puede llegar más tarde como agua subsuperficial. Parte de esta agua se infiltra y llega como agua subsuperficial. Esta área definida por la topografía, esta parte, toda esta parte desde aquí, definida por la topografía, o sea, por este espacio, es lo que se denomina la divisoria topográfica o superficial. ¿Y de qué se diferencia de la divisoria freática o subterránea? Entonces, vamos a mirar en un caso similar, por ejemplo, ¿qué pasaría con la divisoria topográfica o la divisoria freática? Si nosotros hacemos unos sondeos y trazamos el nivel freático, es posible que encontremos que el nivel freático tenga este comportamiento que estoy dibujando en esta. Bien, entonces digamos que aquí tengo un río, ¿sí? Y llueve. Cuando llueve, como les decía, vamos a tener aquí una divisoria topográfica que me lo da la topografía. De este punto hacia acá corre el agua y de aquí hacia acá.
Entonces, esta parte y de aquí podemos tener que este sea la divisoria topográfica. Entonces, la topografía me define estas divisorias. Entonces, el agua cae y corre en este sentido. Esa es la divisoria superficial. E igual habrán algunas que se infiltra y va a llegar como flujo subsuperficial. Igualmente pasa del otro lado. Pero puede existir el freático, ¿sí? Que tiene un límite diferente. Entonces, el freático, tenemos que esta es la máxima energía. Aquí tenemos este otro punto de máxima energía. Entonces, el flujo va a ser en este sentido. En este caso, el flujo va hacia este lado, ¿sí? Puede que haya también una entrada, ¿sí? A un cauce. Entonces, esta divisoria que me la da el agua subterránea y el nivel freático es lo que se denomina la divisoria freática o subterránea. No necesariamente coincide con la divisoria topográfica. Pero para definir las cuencas, se utiliza es la divisoria topográfica o superficial, porque es la que podemos definir en un plano topográfico. Para poder definir la freática, yo tendría que tener mucha más información, tendría que hacer una serie de perforaciones, tendría que hacer una serie de pozos para encontrar cuál es el nivel, dónde está el nivel freático, y esto es mucho más costoso y más difícil. Entonces, para efectos prácticos de las aplicaciones de ingeniería, se utiliza el concepto de divisoria topográfica para definir las cuencas hidrográficas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Bien, entonces seguimos. Vamos entonces a ver cuáles son esas características de esa área superficial que hemos definido como cuenca. Porque el comportamiento de los ríos refleja la interacción entre las precipitaciones y las características geomorfológicas de la cuenca. Una cuenca, por ejemplo, con un mayor grado de permeabilidad, producirá unos caudales picos menores, ¿sí? Una cuenca que tiene mucha permeabilidad, mucha agua se infiltra y por lo tanto los caudales picos van a ser menores. Una cuenca en condiciones iguales, pero con menor grado de permeabilidad, por ejemplo, una cuenca que tiene muchas arcillas, es muy impermeable, va a producir mayores caudales, mientras que una cuenca permeable, por ejemplo, que tenga mucha arena, los caudales van a ser más pequeños. Entonces se presentan diferencias tanto por el tipo de material como también por la cobertura vegetal. Una cuenca con cobertura vegetal va a producir menores caudales que una cuenca que ha sido deforestada. Entonces, las condiciones físicas de la cuenca son muy importantes y determinan la magnitud de los caudales picos. Entonces, por lo tanto, las características morfométricas de una cuenca dependen de la forma, del relieve, de la red de drenaje, del tipo de suelo, de la cobertura vegetal y de las características geológicas de la zona. Generalmente los ríos escurren por zonas donde hay fracturas y esas fracturas se deben a fallas geológicas. Generalmente a veces hay ríos que están condicionados solamente por la geología y van precisamente por los sitios donde hay fracturas y esas fracturas son pequeñas fallas geológicas o algunas grandes fallas geológicas. Entonces encontraremos que hay partes donde los ríos coinciden con la falla geológica. ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? No, señor. Ok. Bueno, vamos entonces a ver cuáles son esas características morfométricas de una cuenca. La primera, la más elemental, es el área de drenaje. Por supuesto que una cuenca que tiene mayor área de drenaje, pues va a tener mayor escurrimiento y los caudales van a ser mucho mayores. Entonces, el área es el área en planta de una cuenca contenida entre sus divisorias topográficas. Este es el área de una cuenca, o sea, me lo da la proyección horizontal dada por lo que nosotros llamamos un levantamiento topográfico. La forma de la olla también es muy importante. La forma de la cuenca u olla. Y dependiendo de la forma, así va a ser la respuesta del sistema. La forma de la olla determina la respuesta del sistema a las precipitaciones y está relacionada con el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el tiempo en que dura una cuenca u olla en dar respuesta, en aquel momento en el que toda el área de la cuenca contribuye a los caudales de salida. Eso es lo que se denomina el tiempo de concentración. Habrá un momento en que empieza a llover y el agua a la salida de la cuenca empieza a crecer hasta que llega un momento en que se encuentra un equilibrio en que toda el área de la cuenca está aportando a la salida. Y ese es uno de los criterios que se utiliza para definir el tiempo de concentración. Uno de los parámetros geomorfométricos que se utiliza para determinar la forma, qué tan redonda es una cuenca, es el índice de Gravelius o coeficiente de compacidad. Se define como la relación entre el perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia de un círculo que tiene la misma área que la cuenca. O sea, tenemos una cuenca cualquiera, por ejemplo, esta cuenca, ¿sí? Esta cuenca tiene un perímetro, pero queremos que esta cuenca se vuelva redonda. Entonces, vamos a buscar una cuenca que sea redonda, ¿sí? Y que tenga el mismo perímetro que el perímetro de la cuenca que estamos analizando. Entonces se define como la relación entre el perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia de un círculo que tiene la misma área que la cuenca. Si la cuenca es muy circular, ¿qué va a pasar con este índice? ¿A qué valor va a tender? A 0.28, profesor, creo. Oh, O no, sea, si yo voy a buscar, esto va a tener el misma área que esta otra, de acá afuera, ¿sí? Pero van a tener, se van a dividir los perímetros. Entonces, en la medida en que esta cuenca tiende a ser muy circular, su relación debe tender a 1, ¿sí? El índice de Gravelio debe tender a 1 porque la cuenca tiende a ser muy circular. Ahora, ¿en qué influye? ¿Qué tiene que ver que una cuenca sea alargada y una cuenca sea circular? Entonces, una cuenca que tiene una forma circular tendrá el mínimo valor del coeficiente de compacidad y será muy próximo a 1. ¿Sí? Mientras que una cuenca irregular tendrá un mayor índice de compacidad. En la medida en que la cuenca tiende a ser más circular, tendrá mayor tendencia a presentar mayores crecientes. Si yo tengo una cuenca, caso hipotético, tiene un área y tengo otra cuenca
que tiene la misma área, pero es alargada, ¿sí? Le voy a hacer un drenaje hipotético. Vamos a suponer que esta cuenca, estos hipotéticos, el área, la salida es por el centro, es la salida de la cuenca. Todo el flujo va hacia el centro. Y tengo esta otra cuenca. Si yo hago una gráfica de caudales, vamos a suponer que esta es la cuenca B, esta es la cuenca A y esta es la cuenca B. Y yo hago una gráfica de caudales contra tiempo, esto se llama hidrograma, la gráfica de caudales contra tiempo. Este es el tiempo y este es el caudal. Entonces yo hago una gráfica de tiempo contra caudales y me dio para una cuenca específica, me dio algo así. Para la otra cuenca, con la misma área, me va a dar así. Donde el volumen o el área debajo de la curva es la misma, porque es el mismo volumen, llovió la misma cantidad, pero la respuesta de la cuenca va a ser diferente. Entonces, la pregunta mía es, si esta es la respuesta 1 y esta es la respuesta 2, ¿cuál se corresponde con cuál cuenca? La primera con la circular y la segunda con la rectangular. ¿Por qué? Porque el flujo llega de manera más rápido, en este caso al centro. Exactamente. Entonces, esto es lo que determina, ¿sí?, la respuesta del sistema. Entonces, esta va a ser con esta, ¿sí? Y esta va a ser con esta. ¿Está claro? Ahora, si tenemos la misma cuenca, ¿sí? La misma cuenca. Tiene la misma forma, ¿sí? Esta es A y esta es B. Pero esta cuenca A está reforestada. Tiene puros arbolitos. Tiene puros arbolitos. Tiene una buena reforestación. Pero esta está urbanizada. Esta tiene puras casitas. ¿Sí? Puras casitas y con techo y las calles pavimentadas. ¿Sí? ¿Cuál de los dos hidrogramas se corresponde con cuál? Y en este caso, ¿cuál va a tener mayor volumen de escorrentía? A ver. Eso, pero el volumen de escorrentía no sería el mismo. Profesor, Podemos considerar una hipótesis y es que el volumen de escorrentía sea igual porque no haya la misma, porque no haya infiltración, pero generalmente en una zona que tiene vegetación, más vegetación y no está pavimentada, entonces el agua se infiltra, ¿sí? Se retiene por las plantas, se retiene por las hojas que están en el piso, el agua se retiene y entonces hay mayor posibilidad de que el agua fluya menos cantidad. Hay una que se infiltra y entonces queda retenida por los árboles y se retiene en el tiempo. El tiempo aquí, el tiempo de drenaje aquí aumenta, el tiempo en el que el agua escurre.
¿De qué pasa cuando el tiempo aumenta? No va a aumentar infinito, pero sí tiende a aumentar. ¿Qué pasa cuando el tiempo aumenta? Si nosotros medimos, ¿sí? Aquí el tiempo va a aumentar y en este caso, como la zona es impermeable, ¿sí? Hay muchos pavimentos, muchos techos, entonces aquí el tiempo de escurrimiento tiende a disminuir, tiende a ser menor. Por lo tanto, ¿qué es caudal? A ver, el caudal, ¿cómo se define? Como un volumen, un delta de volumen sobre un delta de tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el delta de tiempo tiende a cero? ¿El caudal tiende a cuánto? El caudal tiende a infinito, ¿verdad? En la medida en que el volumen es el mismo, pero el tiempo disminuye, entonces el caudal tiende a aumentar. Entonces lo que hacemos nosotros cuando urbanizamos es disminuir este tiempo y por lo tanto el caudal aumenta. Acá, en caso contrario, cuando tenemos reforestación y tenemos capacidad para que el agua se infiltre, entonces el tiempo aumenta y por lo tanto los caudales picos disminuyen, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, en este caso, ¿cuál cuenca se corresponde, cuál gráfico se corresponde con cuál cuenca? O sea, para este caso específico tendríamos que el verde se correspondería con la cuenca reforestada y el rojo con la cuenca eh, urbanizada. ¿Alguna pregunta? Lo que nosotros hacemos cuando controlamos y manejamos la cuenca y hacemos control de caudal es hacer esto, o sea, cambiar un hidrograma que tiene esta forma asimétrica con unos picos muy altos a tratar de sacar unos hidrogramas más aplanados. Y eso también es lo que se busca hoy hacer con los llamados sistemas de drenaje sostenible. Los sistemas de drenaje sostenible lo que buscan es aumentar el tiempo de retención para que los caudales sean más pequeños, aumentando ya sean las áreas de infiltración o haciendo algunas maneras artificiales en que el agua se retenga temporalmente en un espacio y se saque paulatinamente y esto hace que los caudales picos sean menores y que el agua se maneje y se controlen las inundaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Hasta el momento no, profesor. Bueno, vamos a ver otros parámetros geomorfométricos. De todas formas, todos estos parámetros es una manera, ¿sí?, de comparar una cuenca con otra, ¿sí? Los parámetros de por sí solos no dicen nada. Es una forma de uno comparar o son parámetros para correlacionar con los caudales, con los tiempos de concentración y poder de pronto encontrar relaciones en una zona que puedan ser extrapoladas a otras zonas o para futuros cálculos, futuras proyecciones, futuros proyectos. Entonces vamos a mirar el factor de forma que se define como la relación entre el ancho medio de la cuenca y su longitud axial. Es el ancho medio. Vamos, siempre me gusta hacer estas cuencas de esta manera, que es la forma que he encontrado en la naturaleza, que son como la que más se presenta. Es una cuenca. Entonces tenemos, dice que es el ancho medio. El ancho medio, el ancho promedio sobre la longitud del cauce. Entonces, la longitud
axial, generalmente, no significa que sea recta. Es entre esto y esto. La longitud axial se considera sobre el curso de agua de mayor longitud desde la divisoria de agua hasta la desembocadura. ¿Sí? Entonces tenemos que el ancho medio se calcula dividiendo el área por la longitud axial, que es lo que tenemos aquí. Entonces el parámetro es la relación entre el ancho medio y la longitud axial. Y el ancho medio se calcula como el área de la cuenca. Esta cuenca tiene un área A sobre la longitud L. Y podemos entonces decir que el coeficiente, el factor de forma es igual al área sobre L al cuadrado, donde B es el ancho medio y L es la longitud axial de la cuenca y A es el área de la cuenca. Una cuenca con un factor de forma bajo es una cuenca alargada y tiene menos posibilidades de eventos decrecientes que otra cuenca del mismo tamaño con un factor de forma mayor. ¿Sí? Entonces, las cuencas que son más alargadas, presentan menores crecientes que las cuencas que tienden a ser más redondeadas. Las cuencas que tienden a ser más redondeadas entonces tendrán mayores eventos decrecientes. Estas tienen menores efectos decrecientes, mientras que estas tienen más crecientes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno. Bien. Entonces tenemos aquí este otro parámetro, factor de forma de una cuenca. El orden de la corriente. El orden de la corriente es el grado de ramificación. Tenemos el orden de las corrientes de agua. El orden de la corriente es el reflejo del grado de ramificación o bifurcación que presenta una cuenca u olla y se define de la siguiente manera. Corrientes de primer orden son aquellos pequeños canales que no tienen tributario. Corrientes de segundo orden se forma cuando se unen dos corrientes de primer orden. Corrientes de tercer orden se forma cuando se unen dos corrientes de segundo orden y así sucesivamente. Vamos a hacer aquí un ejemplo del orden de una corriente. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer esta corriente. Mi esquema típico. Bueno, yo creo que ya con este esquema es suficiente. Vamos entonces, empezamos por los primeros tributarios. Los tributarios primeros son de orden 1. Estos son orden 1. Son todos los tributarios primeritos. Son de orden 1. Los primeros tributarios son de orden 1. Cuando se unen dos de orden 1, se forma un tributario de orden 2. De orden 1, todo esto es orden 1. Bien, entonces si unimos dos tributarios de orden 1, nos da un tributario de orden 2.
Aquí tenemos un tributario de orden 2. Este con este nos da otro de orden 2. Estos dos nos da orden 2. Este nos da orden 2. Este es de orden 2. Este es de orden 2. Este es de orden 2. Aquí tenemos de orden 2, de orden 2, de orden 2 y de orden 2. Cuando se unen dos de orden 2, nos da uno de orden 3. Entonces, este con este es uno de orden 1 y uno de orden 2. Sigue siendo de orden 2. Este con este son de orden 2. Entonces ya este tributario es de orden 3. Estos dos se unen y me da uno de orden 3. Estos dos me da que este tributario es de orden 3. Y este con este me da que es de orden 3. ¿Está claro? Aquí tenemos que este es orden 3. Este de orden 3 con este de orden 2 me sigue dando de orden 3. Este de 3 con este me sigue dando de orden 3. Y cuando se unen dos de orden 3, me da uno de orden 4. Aquí 4 con 3 da 4. Y finalmente, esta red de drenaje es una red de orden 4. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué pasa si se une uno de orden 2 y uno de orden 1? ¿Sería uno de orden 3 o sería siendo un orden 2? Sigue siendo el orden mayor. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, ¿está claro? ¿Qué es lo que nos indica el orden de la corriente? ¿Qué tan ramificado es? Es un término más descriptivo, ¿sí? Para nosotros definir o describir qué tan ramificada es una serie. Entonces ya una corriente, entonces nos da una idea. Aquí ya tienen ustedes una idea de lo que es una corriente de orden 4. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Todo está claro? Sí, señor. Ok. La densidad de drenaje es otro de los parámetros geomorfométricos que se utiliza. Sin embargo, es un parámetro que muy poco aporta, porque la densidad de drenaje va a depender de la escala en la que estén los planos. Acuérdense que cuando ustedes tienen, si ustedes cogen un plano de Colombia en escala 1, no sé, a 1.000.000, encontrarán que los drenajes son el río Magdalena, el río Cauca. No va a haber mucho más red de drenaje, pero en la medida en que usted va aumentando la escala, empieza a encontrar todas las corrientes más pequeñas. Entonces, por eso la densidad de drenaje ha sido un poco, no se usa mucho porque no dice mucho. Sin embargo, pues también se utiliza. Y se define como la relación entre la longitud total de todos los cursos de agua de una cuenca entre su área total y se expresa generalmente en kilómetros por kilómetro cuadrado. Pero como les decía, que esto depende mucho de la escala de los planos. Entonces, es un tema que a menos que nosotros establezcamos una escala y ahí sí podamos comparar una cuenca con otra y decir que para tal escala, si una densidad de drenaje es alta, es baja, ¿sí? Bueno, generalmente cuando se tienen valores de drenaje de 0.5 kilómetros por kilómetro cuadrado, como valores de referencia, cuando se tienen valores de 0.5 kilómetros por kilómetro cuadrado, se considera que son cuencas con pobre drenaje. Hasta valores de 3.5 kilómetros por kilómetro cuadrado se considera que son cuencas bien drenadas. Pero como les digo, este es un indicador que tiene poca utilidad porque depende de la escala. Entonces, es no dice mucho realmente. ¿Preguntas?
Profesor, una pregunta, bueno, dos preguntas, una Sí, más señor. por curiosidad y otra así, digamos, de la parte de la ingeniería. Más o menos en qué orden estarían, no sé, Río Magdalena, Cauca. Por eso le digo que depende de la escala. ¿Sí? Y bueno, digamos, o sea, esta teoría también se podría aplicar Tendríamos que... para pavimentos, digamos, por ejemplo, si uno quiere un pavimento que se drene rápidamente, que la calle No, sea y ahí depende más de las más pendientes y segura. de los materiales, de las pendientes. ¿Sí? Pero, digamos, esto no podría contribuir a eso. No hay, Es muy, por eso te digo, porque es muy poco diciente por el tema de la escala. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no es lo mismo si tú haces el plano en una escala 1.000.000 de Colombia, así lo haces en una escala en 1 en 2.000. Entonces tú coges un plano y verás que en 1 en 2.000 te aparecen una serie de drenajes, muchos drenajes que no los vas a ver en una escala 1 en 1.000.000. Entonces digamos que primero tendríamos que estandarizar la escala. Y decir, bueno, vamos a comparar todos a la escala, a tal escala, y ahí sí podríamos decir, comparar entonces, decir si uno es mayor, otro es menor, dependiendo de algún rango de valores que nosotros establezcamos. Pero la sola definición como tal no me permite una comparación muy objetiva. ¿Está claro? ok, No sé si le respondí o si quedó con más dudas. no, está bien, está bien. Bueno, preguntas. La sinuosidad de una corriente. La sinuosidad viene de la función seno, ¿sí? Ustedes saben que cómo es la función seno y la función coseno. Entonces, generalmente las corrientes en su estado natural, cuando van por cauces de material detrítico, de arenas y eso, tienden a ser sinuosos. Eso es una propiedad que se da por efecto de las fuerzas de Coriolis. Uno puede tener en el laboratorio, uno puede hacer un cauce recto en el laboratorio. Podemos tener, por ejemplo, hay algunos ensayos que se han hecho eh, al tener un canal recto lleno de arena y sobre ese canal lleno de arena hacemos un cauce recto y le colocamos agua. Aquí tenemos arena y hacemos un cauce recto. Este cauce le colocamos un flujo de agua. Colocamos un flujo de agua y al cabo de un tiempo ya estas curvas no van a ser rectas, sino que empiezan a ser sinuosas. Y ustedes encontrarán que la mayoría de los ríos, cuando se mueven por zonas donde hay bastante, en un lecho aluvial, productos de arenas, limos, gravas, forma una sinuosidad que no es permanente y que es variable. Entonces, una de las características geomorfométricas de una cuenca es medir el grado de sinuosidad de la corriente, generalmente la corriente principal. Entonces, la relación entre la longitud del cauce de una corriente y la longitud de su valle. Es la longitud del cauce, la vamos a llamar L, y la longitud del valle LT. Un valor de sinuosidad menor o igual a 1,25 indica una baja sinuosidad y se define como una corriente con un alineamiento recto. Entonces, si si esta es la corriente y por ejemplo este es el valle donde se mueve la corriente, entonces si nosotros medimos esta longitud, que es la longitud del valle, y esta otra, que es la longitud del cauce.
Esto es lo que me define el grado de sinuosidad. Cuando esta relación es menor que 1,25, decimos que este cauce es muy recto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿no hay como un valor de sinuosidad donde, digamos, o sea, este efecto colabora a la formación de meandros en un río? Sí, es que los meandros, realmente, los meandros es una migración permanente que tienen los ríos. Eso lo podemos ver en hidráulica fluvial y que se debe efectivamente a la fuerza de Coriolis. Y aquí le estaba haciendo un pequeño ejemplo de ensayos que se han hecho en laboratorio, ¿sí? Donde se demuestra esta propiedad que tiene que ver con la fuerza de Coriolis. Sabe que las fuerzas de Coriolis tienen un sentido en el hemisferio norte y tienen sentido contrario en el hemisferio sur y están dadas por las fuerzas que produce la rotación de la Tierra. O sea, cuando la Tierra rota alrededor de su eje y hay en el ecuador tenemos un radio que es mayor que en otros de los paralelos. Acá el radio es menor. Entonces, como esta es una fuerza centrífuga, ¿sí? Aquí tenemos una mayor velocidad en el ecuador y en la medida en que subimos o bajamos hacia los polos, tenemos unas velocidades menores, ¿sí? Entonces, estas velocidades menores, cuando la Tierra está rotando, ¿sí? Produce que haya una rotación, ¿sí? Y eso es lo que hace que esto, por muy recto que tú lo coloques, nunca va a estar recto porque existe otra fuerza que está actuando permanentemente, que está haciendo que esto sea inestable. Digámoslo, no inestable, que no sea recto, porque esto adquiere un estado se adquiere una estabilidad dinámica. Los ríos tienen una estabilidad dinámica, ellos empiezan a moverse, empiezan a comer de un lado, ¿sí? Y van cambiando hasta que los meandros se cortan y vuelven y se hacen y así. Eso lo podemos ver cuando veamos hidráulica fluvial. Profesor, por ejemplo, el río Amazonas, que veo que es un río bastante, en algunos puntos bastante sinuoso, y es interesante ver la cuenca del río Amazonas. O sea, es la cuenca más grande del mundo y compuesta por muchos ríos importantes, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema que lo podemos ver más en hidráulica fluvial. Bueno, hay unos videitos que yo estaba haciendo y que lo estaba montando en YouTube de algunas cositas que hemos hecho. No sé si ustedes miraron el de las protecciones que hicimos en Zambrano. Yo puse 3 videos sobre eso. Si a ustedes les queda un tiempito, véanlo, es importante. Los monté ahí mismo en donde les estoy montando las clases. Bueno, ¿alguna otra pregunta relacionada con la sinuosidad y con el tema de cuencas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, vamos ahora a ver una de las propiedades más importantes de las cuencas, que es la pendiente, ¿sí? Y la que se presta para muchas maneras de interpretarla y de calcularla. Entonces, la pendiente es supremamente importante porque me define la velocidad con la cual se escurre el agua, ¿sí? Y esa velocidad con la cual escurre el agua me define el tiempo que demora la cuenca en concentrar toda el agua. Y entonces la pendiente de la cuenca responde en gran medida a la velocidad con que el agua se mueve superficialmente y define el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es un parámetro supremamente importante en los cálculos de escorrentía superficial, en la estimación de valores extremos que se utilizan para los diseños de ingeniería. Y hay muchos inconvenientes a la hora de utilizar las distintas expresiones que se tienen sobre el tiempo para el cálculo del tiempo de concentración cuando nosotros no tenemos medidas locales. Entonces, este es un tema que es bien importante y en el cual debemos medir, debemos hacer registros para poder tener
mayor certeza en nuestros estimados. Como lo digo, es uno de los parámetros de mayor controversia, la pendiente. La pendiente de una cuenca. Existen en una cuenca infinitas pendientes para un punto. Depende de la orientación. Si usted se para en el terreno, depende de la orientación que usted tenga, si va a tener una pendiente. Entonces vamos a hablar de la pendiente máxima que se da en un punto. Entonces ya ahí vamos definiendo algunos criterios. Entonces se han planteado muchos métodos para calcular la pendiente media. Bueno. Yo tengo, por ejemplo, una cuenca. Yo puedo tener muchos puntos, ¿sí? Tengo infinitos puntos en una cuenca. Entonces, aquí vamos a ver cuál es esa pendiente que me representa el valor medio en toda la cuenca. Como les digo, se han planteado diversos métodos. Y hoy en día se presentan a veces muchos inconvenientes con la utilización de las herramientas modernas de cálculo. Por ejemplo, muchas veces los planos digitales de terreno no representan la realidad, no porque los programas estén mal hechos, sino porque la información que se le da no es la correcta. Si yo utilizo el famoso método de las cuadrículas, por ejemplo, yo trazo una cuadrícula sobre un área. Yo digo, bueno, yo voy a hacer una cuadrícula y sobre cada cuadrícula voy a tomar un punto. Y esto hoy en día con la tecnología es muy fácil con los equipos, ¿sí? Entonces, las personas que tratan, hacemos esta cuadrícula, ¿sí? Pues estoy haciendo aquí exagerado, pero resulta que cuando yo voy a tomar, yo digo, bueno, voy a tomar el punto medio de cada cuadrícula como representativo. Es posible que en esos puntos que yo estoy tomando, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo a un programa le doy estos puntos tomados? El método de la cuadrícula, tomé unos puntos. ¿Qué va a pasar con el drenaje aquí? Cuando yo haga mi plano topográfico, ¿qué pasa? ¿Será que me representa el drenaje? No, profe, porque muchos puntos no tocan la parte del drenaje. Exactamente. Y eso es lo que hoy está sucediendo, ¿sí? Hoy estamos haciendo topografía con equipos muy precisos, pero la gente va y hace una cuadrícula al azar y vienen con la cuadrícula, ¿sí? Es diferente así, usted sabe qué es lo que va a hacer y con el mismo equipo usted dice, no, es que yo necesito tomar los drenajes y adicionalmente a eso hace unos puntos claves. Y si yo voy a tomar los puntos claves y se va sobre los drenajes y toma una serie de puntos, ¿sí? No al azar, ¿sí? Porque si los toma al azar, si los toma, no al azar, los toma con una metodología que aparentemente es representativa, pero que en la realidad no es representativa porque no estás tomando unos valores que no son uniformemente distribuidos, sino que son específicamente existentes sobre la región, sobre el plano, entonces tú no los vas a tomar. Para que esta metodología sea buena, o sea, sea representativa, uno tendría que complementarla con todos los demás, los puntos bajos, y en este caso ahí sí te va a representar el drenaje. ¿Sí? Eso es lo que está pasando con un tema que hoy en día yo le llamo la modelitis, porque la gente aplica modelos sin saber qué están haciendo
y cuando le dan unos resultados que son totalmente no ciertos y pasa a nivel profesional. Yo he recibido planos en zonas donde hay, por ejemplo, un arroyo. Yo recibí un plano de mamonal de Argos, donde iba a analizar el arroyo que existe, que inunda a la población, y me dieron una topografía y claro, todos los puntos estaban por acá, ¿sí? No, este es el plano topográfico y me dieron todos los puntos, pero no había ni uno que representara la corriente, entonces eso no sirve, ¿sí? Entonces, no es que las metodologías no sirvan, lo que estamos es utilizándolas mal, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que esto me salga, tengo que tomar como se ha hecho convencionalmente con la topografía. ¿Qué es lo que se hace convencionalmente con la topografía? Históricamente, cuando uno va a hacer un levantamiento topográfico, uno le dicen coja los puntos bajos, los puntos característicos, y esto por cualquier método que usted lo haga le va a ser representativo, porque usted está tomando lo más importante. Es diferente a si usted cuadricula, ¿sí? Entonces no va a tomar exactamente los puntos que son, sino otros, que no, posiblemente no son los que representan las características del terreno. ¿Está claro? Sí, señor. Ok, entonces esto es muy bueno que ustedes lo tengan cuando les toque hacer topografía de alguna cosa y vayan a hacer drenajes, sean muy exigentes en que los puntos más bajos, los puntos que van sobre el cauce, se tomen, porque les digo que hay unos buenos equipos, pero generalmente estas son las zonas más difíciles para hacer la topografía, y adivinen por qué. Porque el río es cambiante. O sea, en un momento es bajo y en otro momento tiene mayor cantidad de agua. Pero físicamente que también, Y que ¿qué para tomar esos encuentra? puntos entre medio del río, si es muy extenso o si es muy profundo, ¿cómo hace uno? Exactamente. Y además usted tiene generalmente vegetación muy alta, ¿sí? En esta zona hay mucha vegetación, entonces no es fácil, son las zonas más difíciles. Hay serpientes, hay vegetación, hay mucho mayor riesgo, ¿sí? Que hacerlo en los puntos altos que tienen visibilidad, que tienen menos vegetación, que son de más fácil acceso. Entonces está llevando a que muchas veces nos entregan planos, pero esos planos no representan la realidad. Entonces, yo los invito a ustedes como ingenieros, cuando reciban esto, que sean muy acuciosos de que los planos les representen los drenajes. Profe, en ese tipo de casos se toman los puntos a orilla del río. Sí, uno puede tomarlos de la orilla y luego o sea, uno puede tomarlos de la orilla y ya con una batimetría, entonces se toman las secciones transversales del río, ¿sí? Ya es otro proceso, pero por lo menos tomar las de la orilla. Entonces ya uno dice, bueno, esta es la topografía, llega hasta aquí, esta es la orilla del río. Y ya después con otro trabajo ya diferente, entonces se levanta el cauce del río, ¿sí? Con un equipo ya medido aquí en un equipo en agua, ¿sí? Que también ya existe. Hoy en día existe mucha tecnología para hacer esto. Se monta en una lancha, en una embarcación, se monta una, un- una ecosonda, ¿sí? Hay varias tecnologías. Una puede ser una ecosonda, se monta en el barco y él va navegando y va tomando las secciones. Generalmente esto se hace en zigzag, la lancha hace así. La embarcación va en este sentido, haciendo un zigzag para luego se mete en un software y se hacen todas las curvas de nivel. Pero fíjense que lo importante es la técnica de cómo se toman los datos. O sea, si yo los datos los tomo de manera representativa, que me representen el relieve, por supuesto que el plano me va a representar. Ahora, si yo solamente tiro la embarcación por aquí, por el centro, me va a dar la parte más profunda posiblemente, pero
no me va a coger toda la sección. Entonces, por eso se utiliza esta tecnología de hacer esto, la embarcación hace esto, ¿sí? Para tratar de coger la mayor número de puntos. ¿Está claro? Bueno. Bien, entonces ya les había dicho que hay varias metodologías para estimar la pendiente de una cuenca. Una de esas es el método de las cuadrículas, que es lo que les estaba planteando ahora. Si yo tengo un área determinada, entonces se hace una cuadrícula, ¿sí? Y sobre esa cuadrícula se toman varios puntos, una nube de un punto por cada cuadrícula, y se hace un análisis estadístico y se determina cuál es la pendiente media, ¿sí? Entonces la pendiente media va a ser el número de ocurrencias, ¿sí? Sobre el total de datos. O sea, tenemos aquí, podemos tomar o los datos en cada esquina, o podemos tomar un punto en el centro. Ya ahí sí lo define. Van a ser. ¿Y cuál se toma? ¿Cuál es la pendiente que se toma? La pendiente máxima. Si yo tengo dos curvas de nivel, ¿sí? La distancia entre las dos curvas de nivel es delta z. La perpendicular, ¿sí? Es la que me va a dar la pendiente. Si yo estoy aquí en un punto, de la perpendicular entre las dos líneas me va a dar la menor distancia y por lo tanto me va a dar la pendiente máxima. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos la pendiente máxima, es la que vamos a coger en cada punto, ya para hacer un análisis estadístico. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, esto en la práctica muy poco se usa porque esto es bastante tedioso y no se usa como método de cálculo para calcular escorrentía superficial. Muy pocas veces lo he visto, muy pocas veces se dice que es un método, pero no tiene mucha utilización en las ecuaciones para cálculos de tiempo de concentración o para estimaciones de lluvia escorrentía. Bueno, tenemos el otro que es el método de las curvas de nivel. Como con las curvas de nivel también podemos calcular la pendiente media, ¿sí? Entonces tenemos, digamos que varias curvas de nivel, ¿sí? Se calcula el área entre cada curva de nivel. Se calcula el área entre cada curva de nivel y se asume que cada curva representa un área específica, ¿sí? Entonces tenemos aquí que toda esta área representaría la curva S1 más S2 sobre 2. La suma de las dos dividida sobre 2 me daría la línea intermedia. Entonces lo que se hace aquí es una ponderación, ¿sí? Ponderación de la pendiente por área entre curvas de nivel. Y ese me da la pendiente media. Dice, L sub I es la longitud de la curva de nivel L sub I, ¿sí? En kilómetros. D sub I es el ancho promedio de la banda entre dos curvas de nivel. Estamos haciendo aquí el ancho promedio de sub I. El ancho promedio. Y tenemos aquí la longitud promedio. Entonces, al dividir, si dividimos la longitud, ¿sí? Perdón, si dividimos la diferencia entre las curvas de nivel, o sea, la diferencia de altura es D. O sea que las curvas de nivel tienen una diferencia de altura.
Entonces, si dividimos la diferencia de altura entre D sub I, o sea, la diferencia de altura entre el ancho promedio, aquí está el ancho promedio, entre dos curvas de nivel, aquí nos da la pendiente. O sea, la altura, ustedes saben que tenemos una curva de nivel aquí, tenemos otra curva de nivel acá. Hay una diferencia de altura que es la que vamos a llamar D. Esta es la pendiente del terreno. Esta es la pendiente del terreno. Entonces tenemos una distancia que la vamos a llamar D sub I. Y una diferencia de altura que es D. Entonces la pendiente en este caso va a ser D sobre D sub I, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Siendo que D sub I es igual al área a toda esta área dividida sobre la longitud. Nos da el área. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, si reemplazamos D sub I por su valor aquí, nos va a dar que ese sub I es igual a la longitud de la curva, ¿sí? Sobre el área de la curva. De todo esto aquí podemos hacer una media ponderada, que es la sumatoria de todas las curvas de nivel sobre la sumatoria de todas las pendientes. Al final nos queda, si sumamos todo esto, nos queda que la pendiente media no es más que la diferencia de altura, que es constante entre todas las curvas de nivel, la longitud de todas las curvas de nivel sobre el área de la cuenca. Entonces nos tocaría medir todas las curvas de nivel. Esto es un poco dispendioso, puede ser un método bastante preciso, pero imagínense en un plano medir todas las curvas de nivel, la longitud de todas las curvas de nivel. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, señor. ¿Está claro? Sí, señor. Sí hay preguntas o todo está claro. No, profesor, todo claro, aunque sí nos gustaría que nos pase este documento para ir verificando más que todo esta parte. En el libro que les pasé en mi curso, en Sí, el ok. texto, guía, está todo esto, ¿oyeron? Ok, profesor, gracias. Esta es tomada de ahí. Bueno, estoy viendo que se me fue el tiempo más de lo que había previsto, entonces vamos a dejar aquí por el día de hoy hasta el método de las curvas de nivel y en la próxima clase retomamos con esta parte. Ok, profesor. Bueno, Feliz resto de muchas día. gracias y no me di cuenta en qué momento se me fue el tiempo, así que Revise no la eh, asistencia, déjenme ver. asistencia. Hasta luego, profesor. Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Andrea Álvarez, Carlos Arrieta, Sainz, Luis de la Espriella, Presente. Luis de la Espriella, No, Wilson Carlos de Arrieta, Ávila. profe, presente. Ok. Wilson de Ávila, Nicolás Marimón, Presente. Eduardo Martínez, Jorge Martínez, Lenis Pimienta, Jesús Torres. Presente. Bueno, Presente, profesor. ¿quién? Lenis Pimienta. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz Antes día de- para todos. Que tengan un buen día. Profesor, Señor. antes de que se vayan ahí,
para informarle que yo por ahí le envié un correo. Sí, señor. Le informo que a mí no me llega el material de la clase. Entonces, para De la que clase. sí, o sea, nunca Pero me ha un llegado momentico, ningún material. deme un momentico, ya usted me había dicho y no lo he hecho. Deme enseguida su correo para adicionarlo. Deme el correo, por favor. C. C. Arrieta. V. Arrieta. V. 1. 1. @unicartagena.edu.co. Ahí le envié un correo y ahorita que usted abrió que estaba enviando un documento, por ahí vi que estaba mi correo, pero que no lo había leído. Entonces, Pero está en el curso y ¿por qué no te llega? no, Te tengo que adicionarlo, porque viste que en el curso estaba tu correo y no te llegó. Exacto. Ahorita cuando usted estaba mandando un documento, ahí vi el mensaje que yo le había enviado. Por eso, pero si Entonces, están llegando tus mensajes, no entiendo por qué no te llega. Voy a revisar a ver qué pasa. ¿Sí? listo, Porque bueno, deberían llegarte porque todos los tengo vinculados, pero bueno, voy a ver si es que no te vinculé a ti. Ok. listo, bueno, listo. Bueno, que Gracias. tengan feliz día.